Muchas gracias. Buenos días a todos. Evidentemente, como vosotros podréis comprender, antes de empezar voy a hacer alguna salvedad. Si esto fuera un partido político, ni que decir tiene que yo no estaría aquí hoy, por muy almeriensista que yo fuera. Evidentemente un sacerdote puede tener y la tiene su idea y luego eso se concreta en un voto, pero un cura no va a ir, como es normal, a echar un meeting a ningún sitio. Ahí voy a ir al contarado, pero bueno, eso ya cada uno que haga lo que quiera. Aquí hemos venido a hablar de otra cosa que es infinitamente más importante y más básica y que es anterior a la política. Hemos venido a hablar de Almería, de nuestra Almería. Como ha dicho Jesús, yo voy a dar aquí una breve pincelada porque evidentemente el tema es inagotable sobre la etnografía, que son las tradiciones y costumbres populares. Etnografía es una palabra que viene del griego etnos, que quiere decir el pueblo, un pueblo, una nación, una gente, y grafía que es la descripción de qué, de las tradiciones y de las costumbres ancestrales de los pueblos. Hay cosas que desde que uno era niño pues te han llamado siempre la atención. A mí me llamaba mucho la atención, y estoy ya entrando en el tema, cuando mis abuelos, que Dios los tenga en descanso ya, decían, por ejemplo, que iban a Andalucía. Y uno era pequeño pero no tonto, y entonces pensaba, si iban a Andalucía, ¿dónde estamos nosotros? En Murcia no estamos, pero en Andalucía tampoco estamos, entonces ¿dónde estamos? En ningún sitio. Y le preguntaba yo a mi abuelo, ¿y dónde era eso de Andalucía? ¿Dónde iba usted que iban a Andalucía? Pues mire, hijo mío, íbamos a un sitio que se llama Los Montes de Guadix, que no era ni Córdoba ni Sevilla, eran Los Montes de Guadix. Ahí yo era a Guadaltuna, a Pedro Martínez, a Segar. Y eso es Andalucía. Cuando ya luego uno ha ido cumpliendo años y ha tenido ocasión de estudiar, de viajar, de reflexionar, ha podido comprender perfectamente qué quería decir aquello de ir a Andalucía. Y cómo nuestros mayores, que eran personas muy listas, algunos no pudieron estudiar por las circunstancias, pero eran muy listos, sabían muy bien lo que estaban diciendo. Y sabían muy bien que en el momento en que pasaban de Guadix para allá, aquella gente hablaba diferente, hacían la comida de otra manera, a los aperos del campo les ponían otros nombres, incluso hasta a los animales y a las simientes que cultivaban. Sin embargo, cogían camino, iban a Lorca. Aquí no se ha dicho nunca, vamos a Murcia. Iban a Lorca, o a Totana, o a Lama, o a Baza. No va a Granada. A Granada va cuando va a la capital. Iban a Baza, o a Cuya, o por desgracia a Castilleja, que al acabar la guerra ya sabéis que la mayoría de los ajuares de las rancheras acabaron en Castilleja a cambio de habichuelas, de panizo y de muchas cosas para poder comer. Así fue la cosa. Entonces, ¿qué es Almería? ¿Qué es Almería? Nada. No, Almería tiene su personalidad histórica. Y vamos a ver ahora unas cuantas cosas. Mirad, lo mismo que en una familia puede haber varios hermanos y ninguno es el otro, sino que es un sujeto propio, pero al mismo tiempo es hermano de los demás. Eso es lo que nos ocurre a nosotros. La provincia de Almería tiene una serie de hermanos, llamémoslo así, siguiendo el símil, hermanos de tradiciones, de costumbres, de historia, incluso de genealogía, porque somos las mismas personas. Tú miras los apellidos y esos hermanos, ¿quiénes son? Pues esos hermanos nuestros son los murcianos, son los alicantinos, son los valencianos. No tengo que recordaros que nuestros antepasados, los repobladores, la mayoría pues eran de Gijona, eran de Ibi, eran de Alcoy, y luego un grupo grande que era murciano, de Totana, de Caravaca. Aquí estamos Molina, aquí estamos Botella, estamos Martínez, estamos Torrecilla. Uno era murciano y otro era valenciano. Eso ya, si no determina, condiciona bastante, porque es el punto de partida. Si a ese punto de partida le suman siglos de contacto ininterrumpido con aquellos lugares de origen, aquí hay personas que tienen ya algunos años más que yo y recuerdan perfectamente de dónde venían a comprar el esparto, que venían de Cieza, de dónde compraban la naranja. Es decir, el contacto con Murcia y con Valencia nunca jamás se cortó, y eso pesa mucho.
Entonces, siguiendo esa comparación, ese símil, Almería sería el sur de ese levante, sería un miembro más de ese conjunto, de ese conglomerado de gentes que forman el levante español. Dentro de la provincia de Almería, y ya vamos aterrizando, hay que distinguir tres unidades geográficas muy claras, que por desgracia al día de hoy siguen todavía prácticamente inconesas. Esas tres unidades son, primero, Los Vélez, el río Almanzora y toda la fachada marítima de la provincia, prácticamente hasta el Cabo de Gata. Todo el campo de Níjar, todo el término de Sorba, Oaxaca. Esa es una primera unidad. Una segunda sería Almería, la capital y su río, el río de Almería, los alrededores de Almería. Y una tercera unidad geográfica es lo que hoy se llama el Poniente, en otros tiempos Campo de Dalía y Campo de Almería, y la Alpujarra. En esos tres sitios, pues la gente que los repobló venía de distintos lugares. Repito lo que dije antes, eso ya te condiciona. Si no te determina, pero te condiciona. Como las comunicaciones que hemos tenido, y en muchos casos seguimos teniendo, son muy malas y en algunos casos prácticamente nulas, pues si bien entre esos tres territorios o unidades geográficas ha habido contactos, muchos, pero cada uno de ellos se ha vertebrado y ha basculado hacia sitios próximos donde podían cubrir una serie de servicios que a lo mejor en la misma capital de Almería no daban. Porque uno de los problemas que ha tenido la provincia de Almería, que tiene casi 200 años, uno de los problemas de la desvertebración es que la capital no ha tenido una serie de servicios hasta hace 4 días. Ejemplo claro y flagrante, no ha tenido universidad. Entonces, al no tener universidad Almería, la gente de los distintos pueblos que querían estudiar, ¿a dónde iban? O a Granada, o a Murcia, o a Valencia, o a otro sitio. Eso ya es importante a la hora de tener en cuenta que esa gente luego pues no tenían un vínculo, ese vínculo que se crea en el lugar donde uno ha estudiado y donde luego, en buena medida, se suele ejercer la profesión. Eso es un poco el punto de partida. Vamos a ir centrándonos. Hasta la guerra civil, grosso modo, en nuestros pueblos, en toda la provincia de Almería y en otros lugares de España, hasta esa época prácticamente, que fue, sin entrar en profundidades, algo totalmente traumático y demoledor en todos los sentidos, hasta ese momento se conservaba prácticamente un mundo que tenía siglos. Unas tradiciones en el cante, en el baile, muchísimas cosas. Si bien es cierto, hacía ya varias décadas que había comenzado la, entre comillas, modernidad, porque ya había carreteras, ya había un acceso al exterior, ya había aparatos de reproducción de música, había gramola, había una serie de cosas que te abrían no ya al resto de España, sino al mundo. Pero todavía se siguen conservando prácticamente intactos los cantes, los bailes, que durante siglos, repito, la gente habían practicado pues, para entretenerse, para divertirse. ¿Por qué se pierde radicalmente todo eso? ¿Cuál es la causa de que aquí en Almería, en general, salvo excepciones que ahora mencionaré, todo eso sea sepultado en el olvido? Por una razón muy sencilla. Hay dos palabras, hay dos términos que, siendo en apariencia sinónimos, son radicalmente antónimos. Y es lo viejo y lo antiguo. Lo viejo y lo antiguo, lo repito. Lo viejo y lo antiguo. Lo viejo es desechable, despreciable, desdeñable. Y lo antiguo es conservable y transmitible. ¿Por qué las parrandas, las jotas, las malagueñas en la mayor parte de los pueblos cayeron en el olvido? Porque se asociaban a la miseria, a la pobreza, al atraso. Todo eso estaba en el mismo paquete de comerse las migas sin engañifa, de andar kilómetros y kilómetros por el campo, a veces con unas esparteñas y otras veces directamente con los pies por el suelo. Eso se asumía como algo que te retrotraía a la miseria. Por eso, en el mismo momento en el que mucha gente salieron de los pueblos, saliste y muchos, se fueron por ahí, emigraron antes que vosotros, ha venido a Orán, ha venido a Argentina, ha venido a otro sitio, esas personas venían con una visión del mundo radicalmente distinta a lo que se habían quedado aquí, y venían trayendo otras cosas, otras modas, otras costumbres, y aquello era lo nuevo, y aquello es lo que había que quitar, y lo otro
era, repito, lo viejo. ¿Pero qué es lo que había? Porque eso está muy bien, pero ¿qué es lo que había? Pues había lo siguiente. En cuanto a los bailes y los cantes antiguos, en la provincia de Almería existían las tres familias principales y fundamentales de los bailes antiguos españoles, que son fandango, seguidillas y jota, con todas sus variantes que ahora veremos y que ahora diremos. Por cierto, aprovecho para decir que dentro del conjunto provincial hay excepciones donde eso nunca fue así. En Los Vélez, por ejemplo, se ha conservado toda esta tradición etnomusical hasta el día de hoy. Y en algunos puntos de la Alpujarra también, y en puntos dispersos de la provincia. ¿Por qué allí sí y en otros sitios no? Precisamente por lo viejo y por lo antiguo. Porque aquella gente no asociaron la miseria con las malagueñas. Asociaban las malagueñas con sus abuelos, no con la miseria. Entonces, eso es algo muy respetable y es antiguo y es digno de conservarse. Y como además me divierto, y como además me gusta, y como además no tiene nada que ver ponerse unos pantalones vaqueros, o unos tenis, o ponerse unas esparteñas y unos pantalones de pana para tocar una guitarra, es que no hay conexión ninguna. Es como lo de las migas y la lluvia. Para los amigos de la capital no hay conexión. Migas, lluvia, no. Si llueve como si no, si te gustan las migas, tú comes migas. Pues entonces, por eso mismo, en otros sitios todo esto se ha conservado. ¿Qué es lo que había? Repito, había fandango, que aquí en la provincia de Almería se suele utilizar el nombre vernáculo de malagueña, que no tiene nada que ver con que procedieran de la provincia de Málaga, ni muchísimo menos. Se llaman así porque una de las coplas más repetidas con esa música, con ese estilo de cante, dice: malagueña, malagueña, siempre va malagueñando. Yo por una malagueña voy por el mundo esperando. No tiene nada que ver, porque esa copla la cantan aquí, la cantan en la Vera de Cáceres y la cantan en muchísimos sitios sin que haya una conexión entre una cosa y la otra. Y en seguidilla, que la seguidilla aquí en Almería tienen una variante muy alegre y muy viva, que son las parrandas, que tenemos en común con Murcia, que por cierto, aprovecho para decir que los murcianos tienen un montón de cosas, lo explico con palabras claras, que son nuestras. ¿Por qué? Porque cuando se inventaron las comunidades autónomas, cada uno tuvo que tener sus bailes, sus cantes típicos, todo eso. Como en Murcia ciudad y en la Huerta hacía 100 años que de esto no quedaba nada, absolutamente nada, ¿a dónde echaron mano? A las Torres de Cotilla, a Molina de Segura, donde había miles de velezanos, gente de la Rambla de Oria, gente del campo de Huercalovera, que todavía cantaban y tocaban las parrandas, las jotas y las malagueñas en sus casas para entretenerse y para divertirse. Y de ahí, y os digo los nombres y los apellidos, de ahí salió todo lo que hay hoy en Murcia, porque lo que había murciano autóctono hacía 100 años que se había perdido. La Verdad de Murcia, no la actual, sino un periódico anterior, en 1901, dice: en esta huerta y en el campo de Murcia ya nadie sabe bailar las parrandas. Año 1901. Nadie. ¿De dónde viene todo eso? Que pareciera que esté allí. De esta gente. De ahí. Asociado con todos estos bailes, ¿nos estamos alargando mucho? Bueno. ¿Qué tengo que hacer? Asociado con todos estos bailes, hubo profesionales del baile, que eran los maestros boleros. Aquí está Serafina Alcón, que recuerda perfectamente cómo Frasquito Fernández venía a su casa a enseñar a su hermana a bailar. Los maestros boleros eran profesionales que iban de pueblo en pueblo y de casa en casa enseñando el baile. En el caso nuestro de aquí de Albanche, de Río Almanzora, los boleros venían de Vera. Era una familia de gitanos, que eran los Fernández, que se dedicaron durante varias generaciones a enseñar los bailes. Enseñaban malagueñas, enseñaban jotas, las sevillanas boleras, peteneras, soleares, un bolero, todo eso es lo que enseñaban. ¿Qué hacía esa gente? Pues algo muy concreto. ¿Cómo bailar? Baile suelto, sabía todo el mundo, porque además si no te comía un rococo, porque evidentemente cuando uno era mozo, cuando uno era joven, ahora hay unas modas, entonces las modas eran aquellas. Si tú eras un zoquete que ibas nada más que pisando a las mujeres, pues no te comía un roco. ¿Qué es lo que hacía el maestro bolero? Enseñar pasos nuevos, mudanzas nuevas que no sabían los otros, para cuando fuera al baile lucirte. Y os voy a contar una anécdota. Como en aquellos tiempos, hablo a principios del siglo XX, había en algunas casas bastante necesidad, en otras menos y en otras ninguna, había personas que su padre no les podía pagar el maestro. Los maestros boleros tenían todas las semanas una ruta, iban haciendo la ruta,
Y se les pagaba, os lo digo esto como curiosidad, en 1915 el maestro bolero cobraba por 8 clases al mes un duro. 2 clases semanales, un duro. Como había gente que no se podía permitir aquello, por las rendijas de la puerta, con mucho cuidadico, observaban lo que estaba el maestro enseñándole a los otros. Y cuando llegaba el día San Roque y se ponían los otros allá a bailar, para sorpresa suya, como eran más listos, porque la miseria a veces agudiza el ingenio, salían los otros bailando mejor que ellos sin haber ido al metro. Eso pasó aquí en Almanche. Sin haber ido, salían bailando. Entonces, hay que decir que aquí en Almería, pues se desarrolló en torno a estos maestros boleros una auténtica escuela, que hubo, pues que yo tenga noticia, tengo aquí escrito así a buena pluma, 7 u 8 nombres, de gentes que fueron por toda la provincia enseñando su baile, incluido la capital, por supuesto. En la capital los maestros boleros, los 2 últimos que hubo, que murieron en los años 70, fueron Victoriano Calpena Parra, que estaba en Los Molinos, y el tío Joaquín Ramón, que vivía al lado de la ermita de la Virgen Melonera, al lado de la ermita de la Virgen de Monserrate. Los que sean de Almería que investiguen a ver dónde está eso, que ya no existe. Donde estaban los depósitos de la Cansa, la carrera de Montserrat, al final de la carrera, donde está justamente ahora el puente de la avenida del Mediterráneo, detrás de la Divina Infantita estaba la ermita de la Virgen de Monserrate, porque ya sabéis que Onofre Puche, que fue uno de los repobladores de Almería, era de Barcelona, era el muy honorable Onofre Puche, y el Cortijo Grande, que era una extensión de terreno de 180 taullas de huerta, fue la finca que le repartieron a él, y entonces allí hizo el hombre una ermita. ¿A quién? A la Virgen de Montserrat, que es la patrona de Barcelona, de los catalanes, y el hombre pues la de Barcelona, y quiso hacer aquella ermita. Y allí, perdonad el inciso, en torno a aquella ermita, la gente de la Huerta de Almería y de la Vega, durante cientos de años, hasta 1936, que destruyeron la ermita, el tercer domingo de septiembre hacían una romería. Y enfrente de la ermita vivía el tío Joaquín Ramón, que era el maestro bolero de la Vega de Almería. Luego había otro, que era Andrés Colomera, que estaba en Gádor, Andrés Colomera Gómez, que es el que iba enseñando por todo el río de Almería. Estaba este hombre, el Franquito Fernández, su padre. Había un primo suyo que estaba en Sorba, que era el Galvez, José el Galvez, del cual, por cierto, hemos conseguido recuperar 12 bailes, que ya tiene tela en los años que estamos, poder encontrar informantes, no que lo sepan, sino que lo pueden hacer todavía. Pensar que son personas ya muy mayores, y entonces, en muchas ocasiones hace uno no lo que sabe, sino lo que puede. No lo que se sabe, sino lo que se puede. Hay que decir también que aquí en Almería, que es muy repetida esa frase de, si es que como aquí no hay nada, no, aquí no hay nada, no, aquí hay mucho. Lo que pasa es que no está a la vista. Está con 3/4 de polvo por encima, y hay que quitárselo para que se vea. Almería es una de las cunas del flamenco, que no engañen los sevillanos y los jerezanos, la cuna del flamenco, de los cantes de Levante, asociados a las tabernas de los poblados mineros. El triángulo que va de Almería a La Unión, a Linares, en esas 3 cuencas mineras, durante 150 años, la gente trabajó, pero aparte de trabajar, también había momentos de diversión, y esa diversión era en las tabernas. ¿Y qué se hacía en las tabernas? Trobar, cantando o diciendo los trovos. Y de esas malagueñas antiguas, pues nacieron los tarantos, las tarantas, las cartageneras, las mineras, las levanticas, las malagueñas flamencas. ¿Quién hizo todo eso? Eso lo hizo gente de Almería. Eso lo hizo el Cabo Gatero. Eso lo hizo el Ciego de la Playa. Eso lo hizo el Rojo el Alpargatero. Esos son cantadores flamencos de finales del XIX, principios del siglo XX. Antonio Chacón, que el que conozca un poco el flamenco ya sabe muy bien quién es Antonio Chacón, es uno de los padres del flamenco. Ese hombre se tiró un año entero, hacia 1901-1902, recorriendo Almería, oyendo a aquellas personas cantar y grabándolo en su memoria. Y con todos aquellos cantes hizo la granaína, la media granaína, una serie de cosas que vienen de aquí de Almería. Todo eso es bueno saberlo, es bueno conocerlo, porque mirad, en definitiva todo esto que estoy yo diciendo va a redundar a un hecho, a una realidad. Para querer a alguien o algo hay que conocerlo, porque a quien no se conoce o lo que no se conoce es imposible quererlo.
Entonces, si los almerienses somos los primeros que no tenemos ni puñetera idea de lo que es Almería, ¿cómo vamos a querer Almería? Y aquí no se trata ni de nacionalismo, ni de no, se trata de la realidad, de lo que es. En este sentido, pues también, lógicamente, aquellas personas, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues como ya hacía siglos de lo de las cavernas, pues se vestían, iban vestidos. Ya no eran ni pieles, eran ropa. ¿Y cómo se vestía aquella gente? ¿Qué prendas eran las que llevaban? ¿Qué es lo que hacía que aquellas personas cuando iban a otras partes fueran identificados claramente como levantinos y no andaluces? Pues en el caso de los hombres hay una prenda que es significativa y sintomática e identificativa de los almerienses, de los murcianos, de los valencianos, son los zaragüeles. ¿Qué son los zaragüeles? Pues para que nos enteremos, los zaragüeles son como una bermuda antigua. Estaban hechos de lienzo, lo mismo que las camisas, y los hombres, invierno y verano, llevaban zaragüeles. Lo último en llevar esa prenda por aquí, por la zona, vivieron en Benizalón hasta los años 40. En Sierra Cabrera tengo noticias, allí en Turre, de gente que llevaron esas ropas, que vistieron de forma antigua en la Carrasca, también hasta los años 30, hasta los años 40, y aquella prenda identificaba claramente a un hombre que venía del Levante. Pensar en un mundo en el que casi nadie sabía leer ni escribir. Entonces, las personas que se dedicaban a la arriería, a transportar género, cuando llegaban a un pueblo, cuando llegaban a un sitio, al primer golpe de vista, viendo al sujeto, la ropa que llevaba, se sabía qué es lo que traía. Tú veías a un tío con unos zaragüeles en la mancha y ese estaba vendiendo naranjas, o vendiendo limones, o vendiendo champi, si era verano, o vendiendo agua de ceba, si era invierno. ¿Por qué? Porque era murciano, era almeriense o era valenciano. ¿Qué ropa es la que caracterizaba al hombre almeriense? Pues empezando de adentro para afuera, es decir, de las prendas más interiores a las más exteriores, por supuesto una camisa. Las camisetas interiores son algo muy moderno, hasta hace muy poco tiempo no había camisetas interiores, lo que iba pegado a la carne era una camisa. ¿Hecha de qué? De lienzo. ¿De qué se hacían los lienzos? De las fibras naturales que se cultivaban en nuestra huerta, cáñamo y lino. Y posteriormente, una vez que se industrializó el algodón, lienzo de algodón. Con esos mismos lienzos se hacían las sábanas, se hacían las toallas, se hacían las camisas, se hacía lo que se llamaba ropa blanca, porque es que era ropa blanca. Y era lo único que se podía lavar, porque los paños, como ya sabéis, no se pueden lavar porque la lana encoge. Camisa, zaragüeles. Las medias de hilo o de lana si de invierno, o calzas, que son unas medias hechas del mismo lienzo. ¿Qué llevaban en los pies? Unas esparteñas o unos apargates, que los apargates ya son un poquito más finos, están hechos de cáñamo, y un calzón un poco más fino, o unos zapatos. Bien. Había veces que en vez de llevar los zaragüeles, algunos hombres llevaban un calzón corto que llegaba hasta la rodilla, abotonado en todo el lateral. Para ceñirse la cintura, una faja que estaba hecha o de algodón o de lana. Si era para diario, pues lógicamente con colores lisos. Si la persona era una persona mayor, colores oscuros, morado, negro, y si estaba viudo, por supuesto que negro. Un joven se identificaba como tal, primero porque se ve que es joven, y segundo se identificaba, para que sepáis una curiosidad, volvemos a lo mismo de antes, la gente no sabía leer ni escribir, pero tenía una serie de códigos. Si llevaba una faja roja, quería decir que estaba soltero. Faja roja quería decir soltero. Rojo, soltero. Estaba disponible. Encima de la camisa, entonces, el chaleco. Y encima, por si era más invierno, hacía más frío, una chaqueta. Que eran prendas que, por supuesto, a diferencia de las americanas, de las chaquetas actuales, no pasaban de la cintura. Eran chaquetas cortas, con distintas hechuras, con más solapo o con menos. Y finalmente, para cubrirse la cabeza, pues llevaban, lógicamente, un pañuelo anudado. Yo conozco 10 formas distintas de ponerse el pañuelo de la cabeza, los hombres, y una montera, que es el antepasado de la gorra, o un sombrero, de los dos o tres estilos distintos que hay de sombrero. Y si ya hacía mucho frío, ¿qué es lo que llevaba la gente? O una capa de paño, o una manta. Aquí hemos visto perfectamente en las casas
como a los hombres le echaban en la ajuar su manta, que llevaban las iniciales bordar y un fleco de madroño, y en muchos casos la manta, en vez de tener fleco en las dos partes, una de las partes estaba cosida y formaba lo que se llama un cujón. Un cujón es como una caperuza. Eso se echaba para la parte de la espalda y eso sirve desde para llevar la merienda hasta para si hace mucho frío o llueve, ponértelo por la cabeza, o si para una cabra echar el choto. Para eso, para lo que sirve, el cujón de la manta. Cujón que viene de cojón, que es una cosa como una caperuza. Eso en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, ¿qué ropa es la que llevaban nuestras mujeres antiguas que las identificaba como mujeres de Almería? Pues ahora lo vamos a ver, empezando de dentro a afuera y de abajo arriba. Lo primero, la camisa. A ras de la carne se llevaba una camisa, que a diferencia de las camisas de los hombres, era más larga. Llegaba aproximadamente a media pierna. El chatelienzo también, lógicamente, las partes visibles de la camisa, que eran las mangas y prácticamente el cuello, eran de tela más fina, eran de muselina, de unos cenos de algodón fino. El cuerpo era de lino y lo que serían las enaguas de la camisa, de la cintura para abajo, eran de cáñamo, con unos nudos como la yema del dedo. Toda vez que en el baché, además puedo nombrar a la gente, la María de la Nicamanca tiene 7 u 8 camisas que eran de la Juana de la tía Dolores Violina, la tía de Juan el Sacristán. Esas camisas, algunas de ellas no llegaron a ponérselas nunca, tienen todavía las rastas, los hilos de embastar, y esas camisas son así. Son de los últimos cáñamos que se criaron en la huerta, de ese género están hechas las camisas. Pero es que lo mismo que estaban hechas las camisas, ya he dicho antes que los calzoncillos y los zaracueles de los hombres estaban hechos también de eso. Aquella gente, si hubieran podido pillar los calcetines ejecutivos esos que tenemos nosotros ahora y todo eso, pues la verdad, si hubieran pensado que iban en cuero, porque como no notaban nada, dirían, pues no estamos vestidos, yo no noto aquí nada. Primero la camisa, luego encima de la camisa llevaban una enagua blanca, una o varias. ¿Para qué? Para dar volumen, para huecar las faldas exteriores, porque la moda o el gusto de aquella época, hasta principios del siglo XX, es que la falda de la mujer fuera cuanto más hueca mejor, hueca, haciendo volumen. El torso, lógicamente, no tenía nada que ver. El torso tenía que ir lo más ceñido posible. Por eso todas las prendas femeninas de torso exteriores eran embaradas. En el caso de las personas pudientes, llevaban ballenas, de las barbas de las ballenas, cosidas entre el forro y la parte exterior, llevaban una ballena para apretar. En el caso de la gente que tenía menos dinero, eso se hacía con esparto o con varas de olivo, que hace el mismo efecto. Y las prendas que llevaban las mujeres en el torso, si era de tirantes, se llama un justillo. Un justillo, tirantes. Eso es para más verano. Se ven las mangas de la camisa. Si era más invierno, un jubón que sigue llevando las ballenas, o una chambra, que la chambra no lleva ballenas. La chambra es como una blusa, ceñida, con sus pinzas, marcando el busto, pero sin ballena, es decir, sin oprimir el cuerpo. Aquellas prendas nos podrían llamar mucho la atención cuando las vemos porque tienen unos escotes considerables, pero un escote bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Podremos pensar así de pronto, aquellas mujeres, ¿cómo es que iban así de esa manera? Es que no iban así. Es que llevaban un pañuelo de hombro cruzado que se remetía, y entonces, para si faltaba algo, se ponían un alfiler de esos que hay de la cabeza gorda y ya va aquí. Que luego cuando vinieron las lañas, que eso ya lo hemos conocido nosotros, lo que llevaban puesto aquí era una laña, no se veía nada. Eran unos pañuelos que eran o de algodón o de seda, los llevaban cruzados, y en la cabeza otro pañuelo, que tiene 7 u 8 formas distintas de anudárselo según la ocasión, según el estado de soltería, matrimonio o viudez, o según lo que estén haciendo. Cuando estaban las mujeres amasando o estaban en la matanza, para que no saliera ningún pelo, porque eso sí, nuestras mujeres han sido siempre limpísimas, curiosísimas. Para que no saliera ningún pelo, se ponía el pañuelo en la cabeza, se hace el primer nudo aquí en el cogote, se cogen las puntas del pañuelo y el segundo nudo se hace aquí. Todo el pelo, por supuesto, bien peinado,
su raya en medio, su moño, el pelo bien peinado y el pañuelo. Luego había otra manera de atarse el pañuelo, que era simplemente hacerse un nudo aquí y el pañuelo se quedaba flojo. ¿Para qué? Para que en el mismo momento en el que se entraba en la casa, el pañuelo se dejaba caer para atrás para descubrirse la cabeza. Si era invierno, entonces encima de todo eso, ¿qué es lo que se llevaba? Un mantón de lana. Y si era verano, pues un mantón o de algodón, de muselina o de seda. Lógicamente, los colores, en el caso de las mujeres, igual que en el de los hombres, van en directa relación con la edad y con el estado. Hay que decir, y esto, aunque son todavía jóvenes, eso lo han visto ellas, que hasta prácticamente los años 60 el traje de novia era negro. El traje de novia era negro, algo que era secular, que venía del siglo XVI. El negro era el color de los trajes de ceremonia, el negro era el color de la solemnidad. ¿Por qué? Porque ya sabéis que conseguir un negro ala de cuervo, un negro brillante, era dificilísimo. Y ese secreto lo descubrieron los españoles cuando trajeron de América el palo campeche, que es una madera procedente de México y que ayuda a fijar los colores y a conseguir un negro muy negro y que además no se ponía pardo con el sol. Entonces eso hizo que esa inercia llegara hasta el siglo XX y las ropas de ceremonia eran negras. Una mujer cuando iba a misa o iba a su boda o iba a cualquier ceremonia de la iglesia, una procesión, estuviera soltera, casada o viuda, iba de negro. Llevaba la vasquiña, que es una falda exterior negra, con más vuelo, con menos vuelo, el jubón era negro y una mantilla, antiguamente de bayeta y luego ya después pues de gasa o de encaje, pero negra. Terminaba la ceremonia de la iglesia, su boda, el día de San Roque, lo que fuera, a su casa y entonces se quitaba todas esas prendas negras, las guardaba y aparecía lo que había debajo. ¿Qué había debajo? Si era invierno, un refajo de paño. Y ahora aprovecho para decir, observaréis que voy haciendo inciso, aprovecho para decir que hay mucha gente que dice es que eso no nos lo podemos poner porque nos asfixiamos de calor. Digo, vamos a ver una cosa. Vosotros pensáis que nosotros ahora somos listos rematados y los 15.000 años anteriores a nosotros, hasta la primera glaciación que hay, eran tontos. No, la gente era lista también. Y entonces en el verano no se ponían ningunos refajos de paño. ¿Qué es lo que llevaban como falda? Llevaban como falda un guardapié, que un guardapié es una falda que está hecha de algodón. De algodón. Las mujeres que estáis aquí, pues sabéis perfectamente lo que es el percal. Eran faldas de algodón, percal, indiana, con esos estampados tan bonitos, esas florecillas. Entonces aquello eran prendas frescas. La gente no iba a ir cocida como pollos, que tontos no eran. Si hacía sol, les daba el sol, y si llovía se mojaban. Entonces llevaban invierno, refajo, verano, guardapiés. Luego son refajos, muchísimos. Podría haber traído, yo tengo dos, uno antiguo y otro más moderno. Esos refajos los bordaban, con unos bordados maravillosos. Que además aprovecho para decir que Albanché era el pueblo de los bordados. Venía gente hasta de Lorca a hacerse los ajuares aquí. La Encarnación de Lucas y sus primas, la Dolores y la Adela, se dedicaron toda su vida, hasta que fueron ya bien mayores, a tejer en el telar y a bordar cobertores, a bordar refajos, a bordar ropa de cama. Todo eso se bordaba. Hay que decir también que esos bordados no eran ni más ni menos que la versión popular de los bordados en seda que llevaban las nobles e incluso la reina Isabel II. Tú ves las fotos de corte, ves las fotografías de la reina y los cuadros que hay y te das cuenta que los bordados que lleva la reina en su falda coinciden prácticamente con los bordados que hay en los refajos de la gente del campo. Nada nuevo bajo el sol. ¿A quién tiende uno a imitar? En todas las épocas, en todas las culturas y en todos sitios, pues a quien tiene yesca, es al que imita uno. No va a imitar al pobretico. Entonces la gente, acorde con sus posibilidades económicas, iba vestida de la mejor forma posible. Esos refajos con mucho esmero se bordaban haciendo flores, haciendo incluso unos pájaros. Luego había otros que ya la misma tela hacía la labor, iban haciendo una greca, una serie de cosas, y como solían cuidarlo bastante, se heredaban varias generaciones. Que luego, eso sí, aunque pueda parecer que antiguamente no había moda, siempre hubo moda. Si bien es cierto que a los pueblos y al campo tardaban más en llegar las modas, pero llegaban.
¿En qué se traducían esas modas? En el corto o el largo de la falda, el mayor o menor burro. Evidentemente, si el refajo estaba bordado, no lo iban a cortar por lo bordado, lo cortaban por la cintura, para cortarlo. O si venía la moda, como vino a final del siglo XIX, de ir prácticamente arrastrando la ropa, ¿qué hacían? Coger los refajos antiguos, que eran más cortos, y ponerle un palmo de tela en la cintura, para alargarlo. Como luego encima de todo eso, en el caso de la falda, lo que llevaban era un mandil, si era de diario, corriente, y si era de fiesta, pues ya de muselina, o de seda, o de cualquier cosa más fina, con su vainica, con todo su adorno y con todas sus cosas. Y como bolsillos no había, pues llevaban una cosa que se llama una faltriquera, que es un bolsillo de tela, que se puede llevar o debajo de la falda, o si está bordada y es más bonita, encima, en el lado derecho. ¿Qué se llevaba ahí? La llave de la casa, que era pequeña, unas tijeras, una caja de mixto, el dedal, la aguja pinchada en un carrete de hilo, una almendra doble. ¿Para qué son las almendras que están pegadas? A ver. Una almendra doble. Eso lo llevaba siempre metido en la faltriquera. Y algunas perlas. En total, a lo mejor una peseta en dinero suelto. Todo eso iba metido ahí en la faltriquera. Algún botón por si se les caía. Siempre llevaban la abuela un repertorio de cosas que aquello era pues como la bolsa, la mochila de MacGyver. Todo allí metido. Te hacía falta cualquier cosa y a veces incluso, esto ya también es un poco, eso no un poco risa, a veces hasta un trocillo de pan o dos trayecos secos. Porque decía la gente, sabemos cuándo hemos salido de la casa, pero como no sabemos cuándo vamos a venir, pues todo eso iba ahí, la llave pequeña, la llave una cosa así, la llave, las tijeras, el dedal, lo otro, 5 o 6 y un cuculo de pan. Y como no me quiero alargar mucho, ¿vamos bien? Si quiere alguno preguntar alguna cosa, a tiempo.